Dios les bendiga, iglesia. Bienvenidos y bendiciones en este día, hoy viernes 23 de mayo del año presente. Gracias damos a Dios por esta hermosa oportunidad y este hermoso momento que el Señor nos permite una vez más de poder llegar a cada uno de ustedes y compartir la preciosa, maravillosa, santa y eterna palabra de nuestro Dios. En este día quiero que cada uno de ustedes me preste mucha de su atención, porque el tema que vamos a hablar es de mucha importancia. Es uno de mis temas favoritos, hablar sobre lo que conocemos teológicamente la escatología, que es el estudio, el conocimiento de las profecías de los últimos tiempos, del fin de los tiempos. Y es uno de mis temas favoritos, es algo en lo cual a través de los años me ha gustado mucho compartir, me ha gustado mucho enseñar sobre este tema y recordar que nuestro Señor Jesucristo, Él claro vino a la tierra, Él vino a nacer, vino a cumplir su ministerio, vino a morir en la cruz, al tercer día resucitó. Días más adelante fue llevado al cielo, pero durante su ministerio Él prometió que Él iba a regresar. Él prometió que Él iba a regresar por los suyos. Él prometió que Él iba a regresar por su iglesia. Así es que el hablar de la venida de Cristo es algo precioso y maravilloso, porque es nuestra esperanza que tenemos en Él, que Cristo viene pronto, Maranata, el Señor viene. Así es que hablar sobre este tema de, como le mencionaba, escatología, es algo muy claro, es un tema muy delicado, es un tema muy profundo, es un tema que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos ilumine para poder hablarlo de acuerdo a la palabra del Señor. No solamente es hablar de este tema y exponer nuestras ideas o exponer nuestros argumentos o exponer nuestras opiniones, sino más bien qué dice la palabra de Dios sobre este tema. Así es que en estos próximos devocionales, no sé cuántos devocionales vayamos a tener específicamente sobre este tema, principio de dolores, que le he titulado Principio de Dolores, pero vamos a ver hasta dónde el Señor nos lleva, hasta dónde el Señor nos permite enseñar sobre este tema para que sea de bendición para nuestras vidas. Así es que vamos a dar inicio, hermanos, y qué mejor hacerlo a la luz de la palabra del Señor. Así es que le voy a invitar que, si usted tiene su Biblia, vaya conmigo a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Ahora hay otros libros que también mencionan esta misma enseñanza que Jesús dio ya casi al final, antes de ir a la cruz, pero a mí me gusta usar lo que dice Mateo. Podemos meditar en Marcos capítulo 13, podemos meditar en Lucas capítulo 21, que son los pasajes paralelos o los capítulos paralelos de lo que Jesús menciona, o lo que Mateo escribe específicamente en lo que conocemos como el capítulo 24, pero en esta ocasión vamos a usar Mateo capítulo 24 para que podamos darnos cuenta de las últimas palabras que Jesús dijo unos días antes de morir, antes de ir a la cruz. Y cómo esto, hermanos, cómo esto es muy importante, no solamente porque Él se lo mencionó a sus discípulos en aquel tiempo, sino que es muy importante porque hoy en día podemos ver el cumplimiento de todas estas cosas que Jesús mencionó a continuación. Dice la palabra de Dios, si usted puede leer conmigo ahí su Biblia, dice en Mateo capítulo 24, dando inicio en el versículo 1, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí, hermanos, voy a hacer una pequeña pausa aquí. El Señor Jesús sale del templo, hace lamento por Jerusalén.
Y luego, hermanos, subiendo al monte, dice la escritura que sus discípulos comenzaron a maravillarse de la estructura, de los edificios, de toda la ciudad preciosa, maravillosa de Jerusalén. Pero Jesús, hermanos, tomando esta admiración de los discípulos por la ciudad de Jerusalén, da una profecía que más adelante, hermanos, se iba a cumplir, en donde él dice: ven todos estos edificios, ven toda esta ciudad de Jerusalén. Bueno, quiero decirles que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, imagínense, hermanos, los discípulos solamente estaban admirando la belleza de Jerusalén, estaban admirando los edificios de Jerusalén, la estructura de la ciudad de Jerusalén, y Jesús les dice: no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Les dice: todo esto que ustedes ahorita están viendo con sus ojos, toda esta obra, todos estos edificios van a ser derribados, van a ser destruidos. Entonces, imagínense los discípulos, hermanos, en ese momento. Claro que les iba a entrar temor, claro que les iba a entrar incertidumbre, y claro que les iban a entrar 1,000 preguntas. Y por eso, si vamos al versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo. Y aquí en el versículo 3, hermanos, los discípulos le hacen 3 preguntas. Número 1, le dicen: ¿cuándo serán estas cosas? Ahora, esa pregunta, hermanos, de cuándo serán estas cosas, los discípulos estaban refiriendo a que lo que Jesús acababa de decir, de que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada. Los discípulos ahora le preguntan, le dicen: bueno, Jesús, ¿cuándo van a ser estas cosas? Y si leemos, hermanos, todo lo que es el capítulo 24, y como les mencionaba, si leemos Marcos 13, Lucas 21, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Jesús responde. Aquí le hacen 3 preguntas, pero Jesús responde primeramente a esta pregunta. Sobre Jerusalén, le responde sobre la destrucción de Jerusalén que iba a venir unos años más tarde. Le responde sobre esta primera pregunta que ellos le hacen: ¿cuándo serán estas cosas? Pero los discípulos no solamente le preguntaron sobre lo que Jesús acababa de decir, sobre la destrucción de Jerusalén, sino que número 2, le dicen: ¿qué señal, o podríamos decir qué señales habrá de tu venida? Recordemos, hermanos, Jesús les había dicho que sí, Él iba a padecer, que Él iba a ser muerto, al tercer día iba a resucitar, y sí les había dicho que los iba a dejar, pero solos no los iba a dejar, porque iba a mandar al Espíritu Santo, al Consolador, para que estuviera con ellos, y les había dicho también que Él iba a regresar por ellos. Entonces ahora los discípulos lo que hacen es hacerle una segunda pregunta y le dicen: ¿qué señal habrá de tu venida? Cuando tú nuevamente vuelvas a regresar, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder presenciar? ¿Qué es lo que nos va a advertir de lo que pronto va a venir, y específicamente de tu venida? Y luego, hermanos, le hacen una tercera pregunta y le dicen: ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Ahora, esa palabra siglo en el idioma griego, hermanos, se puede traducir como mundo, diciéndole o preguntándole los discípulos a Jesús: ¿qué señal habrá del fin del mundo? Ahora, estas preguntas, hermanos, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Qué señal va a haber de tu venida? ¿Qué señal va a haber del fin del mundo? Yo creo que no es solamente unas preguntas que los discípulos tuvieron por hacerle al Señor Jesús en ese tiempo. Yo creo, hermanos, que con todo lo que hoy en día estamos viendo, con todo lo que hoy en día estamos presenciando, yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Yo creo que nos estamos haciendo estas mismas preguntas hoy en día. Yo creo que estas mismas preguntas están sonando fuertemente en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo creo que si nos hemos hecho estas preguntas y a lo mejor no hemos encontrado una respuesta para ellas, estamos desesperados
porque se nos dé una respuesta a estas preguntas. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? ¿Qué señales habrá de la venida de Cristo? ¿Y cuándo será o qué señales habrá del fin del mundo? Yo creo que son preguntas que hoy en día están sonando fuertemente en nuestra mente y en nuestro corazón, y usted y yo nos las estamos haciendo, y yo creo que a la luz de la palabra de Dios, no solamente en este devocional, sino en los próximos, estas preguntas van a ser contestadas, para que de esta manera nosotros podamos seguir teniendo paz, o tengamos paz, podamos tener esperanza de que un día muy pronto Cristo va a venir por su iglesia, y que lo que hoy en día estamos viendo, lo que hoy en día estamos presenciando, no solamente alrededor nuestro, sino en todo el mundo entero, son señales de que Cristo viene pronto por su iglesia. Es lo que Jesús más adelante llamó principio de dolores. Principio de dolores. Ahora, esa palabra principio de dolores, el significado de principio de dolores y lo que vamos a ver allá en Romanos, lo voy a dejar para otro devocional, porque más adelante vamos a tener a una invitada especial para que podamos nosotros entender esa palabra principio de dolores, o a qué se refiere Jesús cuando dijo principio de dolores. Pero el día de hoy me gustaría que viéramos las señales, en breve las señales que Jesús da sobre lo que iba a suceder en los últimos tiempos antes de su venida. Y me voy a enfocar en una específica, por algo que sucedió hace algunos días aquí específicamente en nuestro estado de Nuevo León, en nuestro país, aquí en México, y lo que a lo mejor hemos estado viendo alrededor del mundo a través de las noticias o a través de las redes sociales. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice la Escritura. Dice el versículo 4: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, dice, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Todo esto que Jesús acababa de mencionar, dice, va a ser principio de dolores. Ahora, como les decía, hermanos, esa palabra principio de dolores la vamos a dejar para más adelante, aunque es nuestro tema principal, pero vamos a ver qué es a lo que Jesús estaba refiriendo con principio de dolores. Pero algo que dice aquí Jesús es que en todo el mundo íbamos a oír, hermanos, de falsos cristos que iban a venir en el nombre de Jesús, o diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, o lo que en otra versión dice el ungido. Iban a venir muchos ungidos, iban a venir muchos engañadores, iban a venir muchos lobos rapaces, queriendo engañar, haciendo engañar, dice, aún a los escogidos, aún a los que ya han sido escogidos por Dios, y los van a engañar porque pues se van a levantar diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, o yo soy el ungido, o aún yo soy Jesús. ¿Y cuántos de nosotros a través de los años no hemos escuchado de personas que se han levantado diciendo ser Jesús, diciendo ser el Mesías, diciendo ser el Cristo ya presente aquí en la tierra? Entonces, todo eso es principio de dolores y señales de los últimos tiempos. Dice la Escritura que también oiremos de guerras, oiremos de rumores de guerras, dice, pero no se turben, no tengan miedo, no se inquieten, dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Todo lo que estamos viendo hoy en el mundo, hermanos, es necesario. Tiene que pasar, va a suceder, y no hay algo que usted y yo podamos hacer para detenerlo o para decir esto no va a pasar. No, porque si Jesús dijo que tiene que pasar y es necesario que acontezca, va a suceder. Oiremos de guerras, de rumores de guerras, dice, pero nosotros, los que hemos confiado en Cristo, estemos tranquilos, estemos en paz, porque eso tiene que suceder.
eso tiene que acontecer, dice, pero todavía no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hoy en día, hermanos, en los últimos años hemos visto cómo las guerras se han levantado, cómo las naciones se han levantado una en contra de otra, cómo los reinos se han levantado uno en contra del otro. Ahora, no solamente cuando hablamos de nación contra nación, pues bueno, está hablando de una cierta nación con otra cierta nación por fines políticos, a lo mejor hasta religiosos, a lo mejor hasta económicos, y se han levantado nación contra nación. Y cuando dice reino contra reino, pues también habla de potencias que hoy en día se han levantado a través de los años. Pero también, hermanos, ahí podemos aplicar que el reino de Dios se está levantando, hermanos, y algo que quiere apagar el reino de Dios es el reino de las tinieblas, que también se está levantando. Pero en el nombre de Cristo Jesús es mayor el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Así es que nosotros tenemos que levantarnos. El reino de Dios, el reino de la luz admirable de Cristo Jesús se está levantando, y a lo mejor vemos que el reino de las tinieblas también se está levantando, pero dejemos que se levante, hermanos. Son cosas que tienen que acontecer. No tengamos miedo, no nos llenemos de incertidumbre, no tengamos temor, porque mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo, y esto tiene que acontecer. Dice, habrá pestes, habrá hambres y terremotos, dice, en diferentes lugares. Pestes, hambres, terremotos. Ahora voy a dejar, hermanos, estas cosas, estos principios de dolores, o algunos de ellos, para en los próximos devocionales poder profundizar más a fondo en ellos y poder hablar más a fondo en cada uno de ellos. Pero hoy quiero hablarles, hermanos, sobre los terremotos. Dice que va a haber terremotos, o esa palabra también es traducida como temblores o sismos, dice, en diferentes lugares. Y hace unas semanas atrás, aquí en nuestro estado de Nuevo León, hermanos, ocurrió un temblor, un sismo. Y no sé si usted recordará, pero el 11 de mayo del 2025, a las 19 horas con 29 minutos y 38 segundos, se originó un sismo magnitud 4.5 con profundidad de 5 kilómetros al noreste del municipio de Montemorelos, Nuevo León, México. Y pudo sentirse en todo nuestro estado de Nuevo León. Las redes sociales se saturaron minutos después de lo ocurrido, porque muchos comenzaron a decir quién sintió el temblor, quién sintió el sismo. Tembló la tierra, ocurrió un terremoto, y las redes comenzaron a saturarse. Y no solamente en ese día, sino que los días siguientes, y a lo mejor hasta el día de hoy, siguen mencionando lo ocurrido ese domingo 11 de mayo. Y algo que los científicos pues hasta el día de hoy no se pueden explicar es por qué, si Nuevo León es supuestamente una región en la que no puede temblar o en la que no puede haber sismos, ¿por qué ocurrió esto? Pero en un artículo que yo estaba leyendo dice que sí, estamos en una tierra que no se cuenta como una región sísmica o una región donde puede temblar, pero puede llegar a ocurrir por algunas fallas que tiene esta región. Entonces, la Biblia, hermanos, yo creo que no se equivoca. Aunque fue un temblor o un sismo de muy poca magnitud, aún así donde se sintió muy muy fuerte fue en la región en la ciudad de Montemorelos y los alrededores. Pero yo creo que esto alarmó a muchos, esto asustó a muchos, y sobre todo más a los científicos que probablemente están todavía haciendo cálculos, y a lo mejor todavía con alarma roja o alerta de que probablemente esto puede volver a pasar en cualquier otro momento. Entonces, la Biblia, hermanos, no se equivoca. La Biblia es fiel y es verdadera. Los cielos y la tierra pueden pasar, pero dice que su palabra nunca pasará. Y la Biblia, hermanos, habla de que iban a suceder terremotos, sismos, temblores en diferentes lugares. Y bueno, aquí sucedió uno. Algo que nadie se lo esperaba, algo que a lo mejor nadie estaba preparado para presenciar tal cosa,
Pero déjeme decirle algo así como medio chusco, medio chistoso. Sobrevivimos al temblor del 11 de mayo del 2025 y aquí estamos. Pero déjeme decirle, quiero primeramente hablar de tres cosas que este temblor o este sismo nos pueden enseñar en un ámbito espiritual, en algo espiritual. Porque después de que esto pasó la semana pasada, en esos días después, estas palabras estuvieron resonando en mi corazón. De que en la Biblia podemos ver por lo menos en 3 ocasiones donde ocurrió un temblor o un sismo y algo sucedió. Y yo quisiera hablar de estas 3 cosas, aunque tengo una cuarta, pero esa la voy a dejar para el final. Pero quiero hablar de estas 3 cosas, las cuales nos pueden enseñar una verdad espiritual, un principio espiritual. Ahora, yo lo veo de esta manera, y si usted lo ve de esta manera, pues gloria a Dios también. Y si usted recibe esta palabra, pues gloria a Dios, que esta palabra sea de bendición, amén. Pero lo primero que podemos ver es que, número 1, después de que tembló, dice la palabra de Dios que la tumba se abrió. Tembló y después la tumba se abrió. Ahora quiero llevarle a las citas para que podamos ver a la luz de la palabra de Dios lo que la misma escritura, lo que la misma Biblia nos dice. Mateo capítulo 28 versículo 2. Mateo capítulo 28 versículo 2 dice la escritura, o podemos leer desde el versículo 1, habla de la resurrección de Jesús. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Antes de que la piedra fuera removida, para que pudieran los discípulos y las mujeres entrar a la tumba que ya estaba vacía, porque Jesús había resucitado, dice la palabra de Dios que hubo un gran terremoto. Tembló la tierra, hubo un gran sismo, y esto provocó que después el ángel descendiera, removiera la piedra, y entonces se pudiera ver que la tumba estaba vacía, que Jesús ya no estaba ahí. ¿Cómo lo podemos aplicar esto en una verdad o en un principio espiritual? Probablemente hay cosas en nuestra vida que están dentro de un sepulcro. Algún llamado, algún ministerio, algún don, algún talento, algo que Dios ha depositado en nuestra vida, en nuestro corazón. Algo en lo cual podemos nosotros decir: en aquel tiempo yo tenía ese don, o yo caminaba en ese don, caminaba en ese llamado, tenía ese ministerio. Antes yo cantaba a Dios, antes yo predicaba la palabra de Dios, antes yo compartía la palabra de Dios, antes Dios me usaba a través de ese don, a través de ese talento en la iglesia o fuera de la iglesia. Pero después ocurrió algo y como que ese don, ese ministerio, ese talento fue puesto en un sepulcro y fue sellado con una piedra y lo dimos a lo mejor por muerto. Ese talento, ese llamado, ese ministerio, ese don. Pero déjeme decirle, Cristo, así como Él vive, dice la Escritura que nosotros también viviremos. El poder de la resurrección obró en el Señor Jesucristo, y de la muerte, lo que estaba muerto, vino a ser vida. Así también yo lo tomo esta enseñanza, de que aquello que está muerto, aquello que está en el sepulcro, aquello que está dentro de ese sepulcro y quizás haya una piedra que lo selle, déjeme decirle, si hay algo que pueda hacer un temblor, si hay algo que pueda hacer nuestro Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la resurrección, es darnos vida una vez más. Vida para que se pueda levantar en el nombre de Jesús. Vida para que nuevamente ese ministerio, ese llamado, ese don, ese talento se pueda activar para su honra y su gloria. Para que nuevamente usted lo pueda usar dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, donde Dios lo llame, a donde Dios lo lleve. Y que de esa manera aquello que está muerto nuevamente pueda vivir. Número 2.
dice que tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Vámonos al libro de Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Hechos capítulo 4, 29 al 31. Aquí algunos discípulos habían sido puestos en libertad y en vez de atemorizarse por lo que les habían dicho, por lo que les habían amenazado, ellos comenzaron a clamar a Dios. Ellos comenzaron a pedir valor y confianza. Aquello que les había pasado no los iba a atemorizar. Aquello que les había pasado no los iba a callar. Aquello que les había pasado no los iba a silenciar. Y llegan a este lugar juntamente con los demás discípulos que estaban ahí reunidos y comienzan a clamar a Dios. Y dice la Escritura: y ahora, Señor, versículo 29 de Hechos capítulo 4, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. A lo mejor hay cosas que nos han pasado recientemente que han querido silenciarnos, que han querido callarnos. Cosas en las cuales han venido a infundir temor a nuestra vida para que no sigamos predicando con denuedo, con valentía la palabra de Dios. Cosas que han venido a nuestra vida y como que hemos descuidado la comunión con el Espíritu Santo, hemos descuidado la llenura del Espíritu Santo, la presencia y la gloria de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida. Bueno, cuando ellos oraron para pedir valor y confianza, ellos no se callaron ante la adversidad, ellos no se silenciaron ante la adversidad, ellos no se fueron a esconder ante la adversidad, sino que ellos clamaron a Dios con todo su corazón. Y dice la Escritura que tembló, y en aquel lugar en donde estaban congregados orando, pidiendo valor y confianza para seguir hacia adelante, dice que después de que tembló, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, a predicar, a enseñar con denuedo, con valentía la palabra de Dios. Quizás este temblor que sucedió vaya a provocar que muchos de nosotros nos levantemos en el nombre de Jesús y comencemos a predicar con denuedo, con valentía la palabra de Dios. Pero antes de hacerlo, vamos a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ser llenos de su presencia, vamos a ser llenos de su gloria, vamos a ser llenos de su poder. Así es que quizás este temblor que aconteció el 11 de mayo traiga un avivamiento a nuestra región, traiga un avivamiento al estado de Nuevo León, traiga un avivamiento a cada una de nuestras vidas, a cada iglesia, a cada creyente, a cada hermano, a cada hermana que sigue llenándose de la presencia de Dios, llenándose de la gloria de Dios, que sigue orando en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de luchas, pruebas y tribulaciones, pero dice: Señor, dame valor y confianza. Mira sus amenazas, pero a nosotros danos valor y confianza para que podamos seguir predicando tu palabra. Y tú, Jesús, solamente das señales, prodigios, maravillas, y nosotros seguiremos predicando tu palabra llenos del poder de tu Espíritu Santo. Quiero que esto quede grabado, hermanos. No estoy profetizando nada, no estoy diciendo que algo así va a suceder en algún tiempo, pero puede pasar. Y yo lo creo, hermanos. Yo lo creo que, déjeme decirle, puede pasar en nuestra vida. Yo creo que un avivamiento puede pasar en nuestra vida. No necesariamente tenemos que profetizarlo o tenemos que poner una fecha para decir viene un avivamiento o algo va a suceder. Esto puede suceder desde ya si usted y yo pedimos valor y confianza y nos llenamos de la presencia y de la gloria de Dios en nuestra vida. Ese avivamiento, esa llenura fresca de su Espíritu Santo puede pasar desde el día de hoy si usted y yo lo podemos creer en el nombre de Jesús. Número 3, dice la Escritura que tembló y los cimientos de la cárcel se sacudieron. Vámonos al libro de Hechos también, capítulo 16. Hechos capítulo 16.
versículo 25, Hechos 16, 25. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, recordemos ellos estaban en la cárcel, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, un temblor, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Algo que provoca nuestra alabanza, algo que provoca nuestra oración en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de aquello que nosotros podemos estar pasando o atravesando. Número uno, el temblor provocó, hermanos, que los cimientos de la cárcel se sacudieran. Así es que si usted y yo nos encontramos en una cárcel, hablando de un problema, una enfermedad, una situación difícil, si usted y yo cantamos a Dios y alabamos a Dios en medio de ese problema, déjeme decirle, Dios va a provocar que un temblor sacuda los cimientos de nuestra cárcel, que ese problema sea sacudido, que esa enfermedad sea sacudida, que aquello que en lo que estamos pasando o atravesando sea sacudido en el nombre de Cristo Jesús. Número 2, dice que el temblor ocasionó que las puertas se abrieran. A lo mejor estamos en una cárcel y no encontramos la salida. Bueno, el temblor que va a provocar la presencia del Espíritu Santo, una llenura fresca del Espíritu Santo, porque en medio de nuestro dolor, en medio del problema, en medio de nuestra cárcel, estaremos orando y cantando y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que las puertas se van a abrir a nuestro favor. Aquello que está cerrado y que decimos, ¿cómo voy a salir de esta? No encuentro una salida, no encuentro una solución, no encuentro una respuesta. Ese temblor va a venir, va a sacudir ese problema, va a sacudir esa cárcel y las puertas se van a abrir. Pero no solamente eso, el temblor ocasionó también que las cadenas se soltaran. Porque déjeme decirle, el problema puede ser sacudido. Se pueden abrir las puertas para que salgamos, pero si seguimos atados acá afuera, si seguimos atados acá adentro, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos a ir? No vamos a poder salir hacia afuera, no vamos a poder ser libres. Pero también el temblor ocasionó que las cadenas se soltaran, y eso entonces hizo que ellos salieran de ahí, de esa cárcel, de ese lugar en donde ellos estaban, de aquel problema, de aquella difícil situación en la que se encontraban. ¿Por qué? Porque a medianoche, aún cuando estaban las altas horas de la noche, de la madrugada, comenzaron a orar, comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a cantar a Dios. Así es que algo poderoso que puede suceder es que cuando usted está pasando por el problema, por la enfermedad, por la situación difícil, por la lucha, por la prueba, por lo que usted esté atravesando, ore a Dios, clame a Dios, alabe a Dios, glorifique a Dios, y entonces usted va a ver algo precioso y maravilloso que va a suceder. Y algo maravilloso que va a suceder, Dios va a enviar un temblor, Dios va a enviar un sacudimiento para que esa cárcel sea sacudida, para que las puertas se puedan abrir y las cadenas se puedan soltar y seamos libres en el nombre de Cristo Jesús. Estas tres cosas que acabo de compartir, yo las he recibido en un sentido espiritual, en algo espiritual. Estas tres cosas hablaban a mí, a mi vida, dándome una verdad espiritual, un principio espiritual. Y yo las quise compartir con ustedes, iglesia. Amén. Si alguien las recibe, gloria a Dios. Si esta palabra es para alguien, gloria a Dios. Dele la gloria a Dios, porque así como Dios me habló a mí, Dios también le puede hablar a usted. Pero regresando al terremoto, a los temblores, el que haya temblado, porque este temblor ocurrió literalmente, se sintió, lo sentimos. Esto nos habla, número 4, de la venida del Señor Jesucristo. De la venida del Señor Jesucristo. Quiero leer el pasaje paralelo que se encuentra en Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21.
Dice el versículo 10 y versículo 11. Lucas 21, versículo 10 y 11. Dice: entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y habrá grandes terremotos. Allá en Mateo 24 dice: habrá terremotos en diferentes lugares. ¿Y esto qué nos anuncia? Que haya terremotos en diferentes lugares. ¿Qué nos anuncia? ¿Qué nos está anunciando esto? Esta es una señal, hermanos, de la venida de Cristo. Recordemos que los discípulos le preguntaron, Mateo 24:3, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal o señales habrá de tu venida? Y Jesús les habla de las señales. Ahora, esa palabra en el idioma griego, esa palabra es una palabra que deriva y que de ahí se significa para nosotros en nuestro español o castellano. De ahí nosotros tomamos la palabra semáforo. La palabra semáforo. Y esa palabra semáforo, ¿qué nos dice? Cuando usted ve un semáforo, usted sabe que si está en verde, es una señal para usted de que usted avance. Si está en amarillo o a veces se ve anaranjado, dependiendo, eso le dice que ya pronto va a ser el rojo y que usted todavía puede pasar, pero con mucha precaución, porque si es rojo, pues ya tiene que detenerse. Y si es rojo, le está diciendo: deténgase, alto. El semáforo es una señal para nosotros, es una señal de tráfico para nosotros. Nos ayuda a entender: verde hacia adelante, amarillo, naranjado, con mucha precaución. Todavía podemos avanzarle porque da unos segundos para que después se ponga el rojo, y el rojo nos advierte: alto, no puedes avanzar. Bueno, de esa misma palabra, la señal, esa palabra señal, de eso mismo habla, de advertencias, de cosas que nos van a servir como advertencias, como señales antes de la venida del Señor Jesucristo. Y una de ellas son los terremotos que van a ocurrir en diferentes lugares. Ahora, claro, a través de los años hemos visto terremotos en muchos lugares, terremotos muy grandes, terremotos que han provocado desastres inimaginables, mucha destrucción en pueblos, en ciudades. Aún algunos otros de ellos han provocado que tsunamis se levanten y también traigan mucha destrucción. Todo esto, hermanos, nos está anunciando que Cristo viene pronto por su iglesia, que Él viene pronto por su iglesia. Esto nos anuncia y esto nos avisa, hermanos, que la venida de Cristo está muy pronto por suceder. Muy pronto Cristo viene por su iglesia. Muy pronto el deseado de las naciones aparecerá y Él vendrá por su iglesia. Así es que esto nos anuncia y esto nos avisa que Cristo viene pronto. Haya sucedido aquí y a lo mejor quizás ya no vuelva a suceder. Quizás ya nunca más Nuevo León experimente otro temblor o otro sismo como el que ocurrió el 11 de mayo. Quizás haya sido algo único, quizás haya sido algo de la coincidencia. Pero déjeme decirle, esto nos advierte que aún así en muchos otros lugares están pasando terremotos, están pasando temblores, están pasando sismos. Y esto nos está anunciando que Cristo viene pronto por su iglesia. Él viene pronto por nosotros, iglesia. Él viene pronto por su pueblo. Él viene pronto por usted y por mí. Tenemos que estar listos y preparados, porque pronto Cristo en las nubes con poder y gran gloria va a descender del cielo. Y nosotros, como su iglesia, tenemos que estarle esperando. Así es que, principio de dolores. Todo esto es principio de dolores. Ya se están cumpliendo. Ya hemos dado inicio a los principios de dolores y los temblores son uno de ellos. En los próximos devocionales vamos a seguir hablando de las diferentes señales.
Vamos a seguir hablando y meditando allá en Mateo 24. Vamos a meditar también en Marcos 13, Lucas 21, los pasajes paralelos. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos siga guiando y nos siga ayudando para entender más de esto y seguir, y que nuestra esperanza siga creciendo, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Él viene pronto por su iglesia. Así es que gracias damos a Dios por ello. Gracias damos a Dios por sus bendiciones para con nosotros. Amén. Y por último, iglesia, pues mire, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, toda profecía, toda palabra, todo hecho, todo acontecimiento tiene que estar basado en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, la palabra de Dios. Ese es nuestro libro, ¿verdad? El libro de libros por excelencia. Ese debe de ser nuestro manual, ese debe ser nuestro instructivo. La palabra de Dios es nuestro libro, el cual nos debe de enseñar, el cual nos debe de revelar, el cual nos debe de iluminar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero también damos gracias a Dios por aquellos grandes hombres de Dios que a través de los años Dios ha levantado y les ha dado sabiduría y conocimiento para profundizar en estos temas. Y uno de los libros que en lo personal ha traído mucha enseñanza desde que lo leí hace algunos meses, y que puedo yo ver que todo lo que está escrito en el libro es conforme a la palabra del Señor. Es este libro que tengo aquí, un libro que puedo decir que lo voy a promocionar. Se titula Apocalipsis y es del hermano Jaciel Rodríguez. Él es un pastor, y este libro Apocalipsis, hermanos, yo puedo decir que todo lo que está escrito ahí, tal y como él lo narra paso por paso, hablando de las señales, hablando del arrebatamiento de la iglesia o del rapto de la iglesia, hablando de los 7 años de la gran tribulación, hablando del reino milenial del Señor Jesucristo. Todo lo que se enseña en este libro, hermanos, va de acuerdo a la palabra del Señor. Así es que, como le decía, primeramente nos llenamos de la Escritura, porque este es el libro por excelencia. Esta es la palabra de Dios revelada, iluminada a través del Espíritu Santo para nosotros. Pero también cuando adquirimos algún libro que nos puede ayudar a entender más sobre el tema, o a explicar un poco más sobre el tema que ya es bíblico, pues adelante, es bien recibido. Y este libro yo lo puedo recomendar al 100%, porque es un libro apegado a la Escritura, y que a usted, si usted tiene más curiosidad sobre este tema de escatología, de las profecías de los últimos tiempos, adquiera este libro y tenga siempre a su mano la palabra de Dios. Lea el libro, y cuando dé una porción bíblica, vaya a la Escritura, subráyela en su Biblia, tome notas, porque pues sabemos que todo lo que dice el libro, claro, es siempre de acuerdo a la palabra del Señor. Así es que ese libro le puede ayudar a usted mucho si usted quiere profundizar más sobre los últimos tiempos, sobre la venida del Señor Jesucristo, sobre el arrebatamiento de la iglesia, sobre los 7 años de la gran tribulación, sobre el anticristo, la marca de la bestia, sobre el reino milenial. Así es que si usted quiere saber sobre todos estos temas, le invito a que adquiera este libro, compre este libro, hágase de este libro en su librería, y yo sé que va a ser de bendición y de mucha edificación para cada uno de ustedes. Así es que gracias damos a Dios por este momento, por este tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa tarde. Gracias damos a Dios porque nos permite poder llegar a ustedes a través de este medio, y espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús.